Nombre de la secuencia didáctica: América Latina en el siglo XX, entre conservadores oligarcas y liberales extremos, el surgimiento de los movimientos obreros y la clase media. Tema: populismo y movimientos populistas. Integrantes, equipo y grado: Andrés Cardona, Juan David Osorio y Giancarlo Gallón. Equipo número 6, grado 93. Pregunta problematizadora: ¿qué es el populismo y cuáles fueron las principales expresiones del populismo en América Latina? Introducción. En América Latina, el populismo surge en el decenio de los años 30 y 40 del siglo XX con Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina, Cárdenas y su nacionalización petrolera en México, también, como una respuesta a los cambios que implicó la depresión económica mundial de 1929, se considera que estos populismos eran el producto de sociedades tradicionales que no habían agotado su transición a la modernización. Además, eran populismos autoritarios, no se desarrollaban en contextos o escenarios democráticos, eran regímenes incluyentes que buscaban construir estados que garantizaran la inclusión de sectores y capas sociales que estaban en la periferia, marginadas de la comunidad política, y de lo que se trataba era de que pasaran a formar parte de una comunidad política más amplia. Sin embargo, el nuevo populismo tiene lugar en un contexto de la democratización, respeta las reglas electorales de la democracia y responde a un nuevo repertorio de acción política. Desarrollo. Este vocablo apareció por primera vez y casi de manera simultánea en el siglo XIX en los Estados Unidos y en Rusia. En los Estados Unidos, en 1890, surgió un partido autodenominado populista, y en Rusia, en 1880, un grupo de intelectuales que se oponían al zarismo, que se autodenominaron populistas. Así, el vocablo populismo o populista surge en dos contextos totalmente diferentes, uno democrático y otro autoritario. La raíz etimológica del populismo es la palabra pueblo, pero pueblo es un vocablo ambiguo que se menciona e invoca sin existir claridad sobre lo que es y no es el pueblo. Este es uno de los principales problemas que enfrenta la ciencia política para precisar una definición del populismo. El pueblo ha sido definido por la vía negativa, como aquello que no es o es diferente a la élite. Entonces, una parte fundamental del populismo es recurrir al pueblo, para lo cual desarrolla un discurso de confrontación con las élites. ¿Qué es el populismo? El populismo es una filosofía política que apoya los derechos y el poder de las personas en su lucha contra una élite privilegiada. Se trata de un concepto difícil de definir con exactitud, con el que se resignan realidades diferentes. El uso del calificativo populista se hace habitualmente en contextos políticos y de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica. También se ha aplicado en contextos religiosos para calificar a la teología de la liberación y a la teología del pueblo, así como para referirse a la acción política de los grupos económicos concentrados, con la expresión populismo desde el capital. ¿Cuáles fueron las principales expresiones del populismo en América Latina? Primero, afirmar que algo va a ser gratuito para el pueblo, pero no decir cómo se va a pagar. Segundo, presentar al líder rodeado de gente que le aclama y en situaciones favorables para su imagen pública. Tercero, transmitir la idea de que aquellos que no apoyan al líder son antipatriotas. Cuarto, ejercer un cierto control sobre los medios de comunicación. Quinto, atribuir una mala situación social a supuestas conspiraciones internas o a los intereses de fuerzas extranjeras.